Muy buenos días, mis apreciados alumnos. Continuando con el desarrollo del curso, el día de hoy vamos a tratar el tema momentos de inercia de áreas. Primero vamos a ver los momentos de inercia respecto a los ejes principales para las figuras geométricas conocidas. Iniciamos con el rectángulo, siendo su momento de inercia respecto a X la base por la altura al cubo sobre 12. Y respecto a Y, la altura por la base al cubo sobre 12. Ahí tenemos los momentos de inercia. Ahora, para el triángulo, respecto también a sus ejes principales, el momento de inercia respecto a X es la base por la altura al cubo sobre 36. Respecto a Y, es la altura por la base al cubo sobre 48. Para el círculo, los momentos de inercia respecto a los ejes X e Y son iguales a pi r cuarta sobre 4, donde r viene a ser el radio del círculo. Para el caso de ejes paralelos, se aplica el teorema de Steiner. Tenemos acá un rectángulo cuyos ejes principales son X, y se requiere calcular los momentos de inercia respecto a los ejes paralelos X', Y'. El momento de inercia respecto al eje X' será igual al momento de inercia respecto al eje X más el área del rectángulo por la distancia que separa a los ejes X, X' elevado al cuadrado. Y el momento de inercia respecto al eje Y' será igual al momento de inercia respecto al eje Y más el área por la distancia que separa a los ejes Y, Y' elevado al cuadrado. Vamos a resolver este problema donde nos piden determinar los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales de la sección transversal mostrada en la figura, cuyas dimensiones están dadas en centímetros.
El momento de inercia respecto al eje X podemos apreciar tanto del rectángulo como de los círculos coinciden. Consecuentemente sería el momento de inercia del rectángulo menos los momentos de inercia de los tres círculos. En cambio, para Y será el momento de inercia del rectángulo menos los momentos de inercia de los dos círculos que están fuera del eje principal más el área por la distancia que los separa al cuadrado. Y para el círculo que está coincidiendo con el eje neutro, simplemente menos su momento de inercia. Es decir, acá tendremos que aplicar para Y lo que es el teorema de Steiner. Primero, calculamos los momentos de inercia respecto del rectángulo. BH cubo sobre 12, reemplazamos la base 60, la altura 20 y obtenemos 40.000 centímetros a la cuarta. Y respecto a Y, HB cubo sobre 12, ahora se invierte, H es 20, B es 60 al cubo sobre 12, 360.000 centímetros a la cuarta. El área es 1200 centímetros al cuadrado. Ahora el círculo, pi r cuarta sobre 4, donde r vale 6 centímetros, y vamos a obtener como momentos de inercia respecto a X e Y, a sus ejes centrales de cada círculo, será 1017.88 centímetros a la cuarta y el área 113.10 centímetros al cuadrado. Ahora calculamos los momentos de inercia respecto a los ejes principales centrales, aplicando el teorema de Steiner. Para X habíamos indicado que es el momento de inercia de todo el rectángulo menos los tres momentos de inercia de los círculos que coinciden con el eje X. De esta manera tenemos ya dicho momento de inercia respecto a X del rectángulo era 40.000 menos 3 veces los momentos de inercia de los círculos, 1017.88, obtenemos 36.946.36. Y para Y tenemos menos 3 veces los momentos de inercia de los círculos y 2 veces el área por la distancia respecto a Y elevado al cuadrado. Esa distancia es 18. Reemplazamos y obtenemos el momento respecto a Y del rectángulo, 360.000 menos 3 veces las inercias en Y de los círculos,
1017.88 menos 2 veces el área de los dos círculos que son con ejes paralelos a Y, 113.10 por la distancia 18 elevado al cuadrado, obteniéndose 283.657.56 centímetros a la cuarta. De esta manera, hemos obtenido ambos momentos de inercia. Ahora, en este problema nos piden determinar los momentos de inercia respecto a los ejes principales centrales de la sección transversal mostrada en la figura, cuyas dimensiones también están dadas en centímetros. Tenemos acá un rectángulo. Primero calculamos los momentos de inercia del rectángulo. Al calcular, tenemos base 12, altura 8 al cubo sobre 12, momento de inercia en X 512 centímetros a la cuarta. Momento de inercia en Y 8 por 12 al cubo sobre 12, 1152 centímetros a la cuarta. Y el área 96 centímetros al cuadrado. Para el triángulo, tenemos un triángulo superior y un triángulo inferior. Entonces su momento de inercia del triángulo en forma general será respecto a X, base por altura al cubo sobre 36, la base vale 12, la altura vale 6, obteniéndose 72 centímetros a la cuarta, y respecto a Y, altura por base al cubo sobre 48, obteniéndose 216 centímetros a la cuarta. Como área, base por altura sobre 2, 36 centímetros al cuadrado. Los momentos de inercia respecto al eje X, en el caso el rectángulo coincide, por lo tanto será su inercia el rectángulo, pero los triángulos no coinciden, sus ejes con el eje X. Para ello utilizaremos Steiner, su momento de inercia del triángulo, más el área por la distancia que lo separa, que es 6 centímetros elevado al cuadrado. Como es triángulo superior, triángulo inferior, serán 2 veces. Y obtenemos
momento de inercia en X, como habíamos dicho, del rectángulo más 2 veces los triángulos, que son sus momentos de inercia, más el área por la distancia elevada al cuadrado. Reemplazando valores, 512 es para el rectángulo, más 2 veces el momento de inercia del triángulo, que es 72, más el área 36, por la distancia 6 elevado al cuadrado, obteniéndose 3248 centímetros a la cuarta. Para Y, podremos apreciar que coinciden, consecuentemente será del rectángulo más 2 veces el triángulo. $1152 del rectángulo más 2 veces el triángulo, 216. De esta manera se han calculado los momentos de inercia respecto a los ejes X e Y. Ahora vamos a ver otro problema. Nos piden determinar la ubicación del centro de gravedad y los momentos de inercia respecto a los ejes centrales principales de la sección transversal mostrada en la figura, cuyas dimensiones también están dadas en centímetros. Vamos a tener que dividir en figuras para ubicar el centro de gravedad y tenemos un rectángulo grande de 24 por 18 y una sección hueca que debemos de restar (12 por 12). El área será la diferencia de ambos, (24 por 18 menos 12 por 12). Para ubicar el centro de gravedad, vamos a tomar como referencia el eje de la base. O sub 1, X sub 1. El momento estático de toda la sección respecto a este eje será la diferencia de los momentos estáticos de los dos rectángulos. Área 1, 24 por 18 por la distancia 9 desde su centroide, porque la altura es 18, su centroide será 9 hasta X1, y para el de color verde 12 por 12 por 6.
obteniéndose 3024 centímetros al cubo. Vuelvo a repetir, respecto al eje O1X1. Por eso es que se ha obtenido una área de 24 por 18 por 9, que es la ubicación del centroide del rectángulo rosado, hasta el eje X1. Y luego del rectángulo, del cuadrado verde, por la distancia 6, que es de su centroide hasta X1. De esta manera podemos determinar la ubicación del centro de gravedad que va a ser el momento estático sobre el área, obteniéndose 10.5 centímetros como tal. Teniendo ya los 10.5, significa que va a ser este eje OXY como ejes principales, centrales. Ahora nos piden determinar el momento de inercia respecto al eje central principal y tomamos primero respecto al eje X1 que tendríamos BH cubo sobre 3 menos B sub 2H sub 2 al cubo sobre 3, ya habiendo transformado la relación hasta el eje X1 como eje paralelo, reemplazando vamos a obtener 39.744 centímetros a la cuarta. Como ya tengo respecto al eje X1, ahora sí determino respecto al eje X. Será igual al momento de inercia del eje X1 menos el área por la distancia hasta el centro de gravedad elevado al cuadrado, porque son ejes paralelos. Obteniéndose para X 7.992 centímetros a la cuarta. Para Y es muy sencillo porque coinciden los ejes, simplemente es una diferencia. Y ahí tenemos como resultado momento de inercia en Y 19.008 centímetros a la cuarta. Otra forma que se pudo haber hecho es tomando para el momento de
inercia y también para la ubicación del centro de gravedad, se pudo haber dividido en figuras de la siguiente manera. Un primer rectángulo, y ahí tenemos el otro rectángulo. 2. Para el centro de gravedad, tomamos como referencia el eje X1, será el área por la distancia hasta el eje X1 de los dos rectángulos y del rectángulo rosado, también su área por la distancia hasta el eje X1. Todo dividido entre la suma de las áreas. También pude haberlo obtenido de esta forma. Tenemos acá las áreas. El área es 6 por 12 por la distancia hasta el eje X1 de su centroide, que es 6, y son dos rectángulos dos veces, más el rectángulo superior, que es 24 por 6 por la distancia que vendría a ser 15 y todo sobre una área. El área es 6 por 12 dos veces más 24 por 6. De esta manera vamos a tener
el mismo resultado. $10.5 centímetros. Para las inercias respecto al eje X, aplicamos el teorema de Steiner. Significa la base por la altura al cubo sobre 12 más el área por la distancia hasta el eje X elevado al cuadrado. Sería acá la base por la altura 12 elevado al cubo sobre 12 base por altura al cubo sobre 12 más el área 6 por 12 por la distancia hasta el eje neutro, que es 4.5 elevado al cuadrado dos veces E del rectángulo superior base que es 24
por la altura, que es 6 al cubo sobre 12 más el área (24 por 6) por la distancia, (4,5) elevado al cuadrado. De esta manera tenemos que el momento de inercia respecto a X de toda esta figura, compuesta en 3 figuras, 2 de color verde y una de color rosado, tenemos para las de color verde 2 veces su momento de inercia, base 6 por altura 12 al cubo sobre 12, más el área 6 por 12 por 4.5, la distancia hasta el eje, X elevado al cuadrado, y el rosado, la base 24, la altura 6 al cubo sobre 12, más 24, el área, por 6, por la distancia hasta el eje X, que también es 4.5. Y obtenemos momento de inercia respecto al eje X igual efectuando el cálculo vamos a obtener el mismo valor de 7.992. En forma análoga se puede proceder para el eje Y.
la base 12 por altura 6 elevado al cubo sobre 12 más el área por 12 por la distancia respecto al eje Y, que es 9, elevado al cuadrado dos veces y para el rectángulo rosado vamos a tener 6 por 24 al cubo sobre 12. De esta manera el momento de inercia respecto al eje Y va a ser igual 19.008 también. No puede ser otro resultado. Centímetros a la cuarta. Entonces, esto ha sido para los rectángulos verdes. Estoy subrayando. Y esto ha sido la operación para el rectángulo rosado, de tal manera que esté bastante claro de qué se trata como tal. Muy bien, queda a criterio del estudiante de poder utilizar el esquema o forma de solución que más le agrade.
o esta forma o la descrita en el proceso de solución del problema. Ahora vamos a ver los momentos de inercia por el giro de los ejes coordenados. Tenemos una sección rectangular, ejes centrales XY y ejes inclinados X1 y Y1, un ángulo alfa que va en el sentido antihorario positivo. El momento de inercia respecto a estos ejes inclinados serán: respecto a X1, el momento de inercia respecto a X por el coseno cuadrado del ángulo que lo forman, que es alfa, más el momento de inercia en Y por el seno cuadrado de dicho ángulo, menos el producto de inercia XY, seno de 2 veces alfa. Para Y, será igual al momento de inercia respecto a X seno cuadrado de alfa, más momento de inercia respecto a Y coseno cuadrado de alfa, más el producto de inercia XY, seno de 2 veces alfa. Y para el producto de inercia será igual a el momento de inercia en X menos el momento de inercia en Y sobre 2 por seno de 2 veces alfa más el producto de inercia XY por coseno de 2 veces alfa. Esto vamos a utilizarlo para poder resolver este problema, donde nos piden determinar los momentos de inercia respecto a los ejes X1 y también X2, considerando que los ejes X1 y X2 son paralelos. Tenemos el eje XY. La sección es un cuadrado con un cuadrado vacío en su interior. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el momento de inercia respecto al cuadrado y el producto de inercia. El momento de inercia va a ser base por altura al cubo sobre 12, 10 por 10 al cubo sobre 12, menos el sector hueco, 2 por 2 al cubo sobre 12, obteniéndose 832 centímetros a la cuarta. El producto de inercia por ser ejes centroidales principales va a ser 0. Esta fórmula la acabamos de describir. Donde este término es 0. El ángulo que vamos a tener positivo es antihorario y para nosotros tenemos el ángulo positivo consecuentemente va a ser negativo, 45 grados. Reemplazamos los valores, 832 coseno cuadrado de menos 45 más 832 seno cuadrado de menos 45, obteniéndose
momento de inercia respecto al eje X1 igual 832 centímetros a la cuarta. Luego, para X2, utilizo el X1 como eje paralelo, teniendo en cuenta que la distancia entre X1 y X2 viene a ser la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Significa 50 o 5 raíz de 2. ¿No? Raíz cuadrada de 50 es 5 raíz de 2. Todo eso elevado al cuadrado. Es decir, aplicamos Steiner entre dos ejes inclinados. El momento de inercia de X1, que ya lo conocemos, que es 832 centímetros a la cuarta, más el área, que es área externa menos área hueca, 10 al cuadrado menos 2 al cuadrado, por la distancia 5 raíz de 2 elevado al cuadrado. Y se obtiene 5.632 centímetros a la cuarta, como tal. No nos están pidiendo respecto al eje Y1, pero si nos hubiesen pedido, ya conocemos la fórmula con la cual vamos a trabajar para un eje inclinado, sabiendo que para este caso el producto de inercia es 0. Reemplazando valores, vamos a obtener 832 centímetros a la cuarta. Ya sabemos el ángulo alfa, que es negativo, como tal. Y para el producto de inercia, como tanto en X como en Y son iguales, en la fórmula vamos a tener que esto, al ser igual, va a ser 0 y este producto también va a ser 0. Por lo tanto, obtenemos como producto de inercia 0 y se cumple con este principio, que si una área tiene un eje de simetría, ese eje y el eje perpendicular a él constituyen un conjunto de ejes para los cuales el producto de inercia es 0. Efectivamente, se cumple con ello. Muchas gracias y seguiremos trabajando siempre por un Perú más fuerte, sólido y unido. Que Dios me los bendiga.